cordial saludo. Mi nombre es Brenda Mallarino, estudiante del primer semestre de Psicología de la Universidad Iberoamericana. Mis compañeras y yo les vamos a hablar de los siguientes temas: qué es la genética, conocimientos conceptuales de la genética, cuáles son las posturas éticas cuando nosotros hablamos de la genética, quién es el responsable genéticamente de todo el marco de la diversidad. A continuación les voy a hablar sobre qué es la genética. La genética nació en el siglo XIX con los estudios de Gregor Mendel. Bueno, la genética es el estudio de las características y los rasgos físicos que se transmiten de una generación a otra. La genética es una de las ramas en las que se vive la biología, que consiste en el estudio y análisis de todas las características y los rasgos físicos que se transmiten de una generación a otra. Esta es una ciencia que examina todo lo relacionado con la herencia, la biología, tomando en cuenta la célula como una unidad fundamental. La genética tiene unas ramas, las cuales son la genética molecular, la genética mendeliana, la genética cuantitativa, la genética evolutiva y de poblaciones, la genética del desarrollo, la genómica y la ingeniería genética. Cada una de ellas se encargan de una parte fundamental, como lo son la función del ADN, el estudio de la herencia de los caracteres, la investigación de los genes en el fenotipo, algunas examinan el comportamiento de los genes en poblaciones, analizan la regulación de la genética en función de un organismo, y las otras manipulan y transfieren el ADN para modificar organismos genéticamente, que esta vendría haciendo la ingeniería genética. Bueno, la genética tiene varias características, en ellas están que es una rama muy importante para la biología y también para la medicina, tanto también para la psicología. Esta estudia todas las características y los rasgos físicos que pueden ser heredados. Su principal foco son los genes y el ADN, y estos se encargan de determinar características físicas y susceptibles a enfermedades. Hola, muy buena tarde. Mi nombre es Liliana María Lozano López, estudiante de la modalidad virtual de Psicología primer semestre de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Y en estos momentos voy a tocar un tema muy importante como es el conocimiento conceptual de la genética. Según estudios y resúmenes históricos, se muestra que la genética nació y se resalta ser el campo de la biología más interesante, ya que nos permite entender y resaltar los procesos hereditarios que son sustanciales para entender el proceso de la vida. Sin atisbo de duda, la genética en forma definitiva ha impactado a la biología celular, a la molecular, al estudio de la fisiología, de los desarrollos animal, vegetal, la ecología y la evolución. Por consiguiente, la genética es la disciplina que unifica y da sentido a la biología contemporánea. Los conocimientos conceptuales de la genética son los conceptos y principios que se estudian en esta disciplina. Ejemplo de conceptos básicos: tenemos el genotipo, tenemos el fenotipo, tenemos los genes, el ADN, los cromosomas, la mutación, tenemos la meiosis, tenemos la mitosis. Y la genética nos ayuda a explicar el por qué los miembros de una familia tienen rasgos en común y el por qué de algunas enfermedades son hereditarias y por qué cada persona es única. Muchas gracias, espero que les haya quedado clara esta información. Nos veremos pronto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María José Palomino, estudiante de primer semestre de Psicología de la Corporación Universitaria Iberoamericana. A mí me correspondió el tema de las posturas éticas en la genética. La ética es una manifestación del comportamiento humano.
Partamos de ahí. En el proceso de la evolución del humano, la hominización ocurrió cuando el homínodo adquirió conciencia de sí mismo y esa capacidad de autorreflexión creó una consecuencia evolutiva. Partiendo de ahí, pues el ADN de los homínodos fue adquiriendo información necesaria para llegar a tan alta función intelectual. Podemos determinar, aparte de esto, que el ser humano tiene 3 singularidades, que estas lo diferencian de cualquier otro ser vivo. Cuando hablamos de estas singularidades, estamos hablando de que es un sujeto oculto, un sujeto religioso y un sujeto ético. Es decir, que como consecuencia de su propio proceso evolutivo ha adquirido la capacidad genética de utilizar el lenguaje simbólico. Este hace parte del sujeto culto. El sujeto religioso está abierto a la trascendencia y el sujeto ético es capaz de hacer juicios de valor, distinguir el bien del mal y optar libremente por uno o por otro. Como señalaba Doug Shansky en 1977, todas las sociedades humanas de las que se tiene conocimiento han tenido códigos éticos o morales más o menos sofisticados. Algunos quizás son intrínsecos, genéticos, podría decirse, a la propia naturaleza humana. Muchas gracias por la atención, espero haber sido muy clara con este tema puntual. Mi nombre es Carol González, voy a hablar de neurodiversidad y sus orígenes. ¿Qué es la neurodiversidad? Se tiene un concepto de que el cerebro es normal o perfecto. Según estudios han identificado de que el cerebro es único en cada ser humano. Del 15% al 20% de la población tiene un desarrollo neurológico diferente. Esto nos hace únicos. El desarrollo de nuestro cerebro como tal está influenciado por diferentes genes, por el entorno en que nos rodea, ¿cierto? Y eso hace que la neurodiversidad sea diferente en cada ser humano. Las experiencias que ofrecen. Hay unos diagnósticos neuronales donde nos dicen que son como divergentes. Esos diagnósticos están relacionados con la hormona del TDAH, del TEA, algunos autismos, dilexias, trastornos de ansiedad, ¿cierto? Aunque hoy en día no les quieren llamar trastornos, sino simplemente condiciones del ser humano. Pues para tratar estos temas dicen que nuestro cerebro es más rápido que una máquina, que somos capaces de pensar, ¿cierto? Y de actuar como somos capaces de aprender o por lo contrario tenemos déficits de aprendizaje. Y todo eso se debe a las mutuaciones que se obtienen o que se hacen en nuestro cerebro. Y eso lo debemos gracias a los ADNs y pues a otros componentes y factores que se han investigado. Bueno, esto era como un pequeño resumen de lo que se habla de la neurodiversidad. Gracias.